Bienvenidos a una nueva edición de la guía para tarados, en esta ocasión con su amigo Halo, el arquitecto que de ahora en adelante te traerá análisis espaciales y conceptuales desde la historia del arte y la arquitectura, tomando como tema principal series, películas y videojuegos. Si te gusta este tipo de contenido, tengo un canal 100% dedicado a esto que te dejo en una tarjeta en el costado superior de tu pantalla. Hoy vengo a traerte un análisis del Hoyo, película que si aún no has visto te recomiendo que lo hagas porque el video contiene altos spoilers. Teniendo mucho de qué hablar, comencemos. Bueno, tenemos un filme independiente en el que claramente no gastaron mucho en escenografía y diseño de set, pero así también son los edificios de la corriente moderna de la arquitectura. Tienes una planta y ya tienes diseñados todos los pisos porque solo vas a superponerla exactamente igual una sobre la otra dependiendo de cuánto aguante la estructura que se calculó. Y tenemos mucho para hablar de estos repetitivos y modernos 350 pisos de no más de 50 metros cuadrados por planta en los que ocurre toda la acción de la película. Como muchos saben, me encanta la ciencia ficción y para empezar quiero hablarles un poco de la proporción y escala del hecho arquitectónico que tenemos en cuestión. Nuestros protagonistas están hacinados en lo que parece una celda de muy pocos metros cuadrados, extremadamente funcionalista y moderna en su estilo, con paredes hechas de concreto a la vista u hormigón armado, como lo conocerán algunos en sus países, iluminados solo por unas pocas lámparas LED que funcionan a partir de cajas de luz. Me tomé el atrevimiento de dibujarles un plano de dicha planta que veremos a lo largo de la película. Se repite por 333 niveles sin cambio alguno a esa misma configuración espacial, sin decoración en las paredes, solo con el número del nivel grabado en la pared norte, por ponerle desconocidos puntos cardinales, porque dentro de dicha habitación no hay ventanas o vanos que permitan el paso de la luz natural, dos camas en los costados este y oeste y un lavado acompañado de un pequeño sanitario como único baño en cada nivel en la pared sur, ambos hechos también de concreto. Hay el espejito, absolutamente nada más, sin puntos de acceso, pasillos, ni mucho menos vanos o puntos fijos que conecten de forma vertical u horizontal este espacio, completamente desconectado del siguiente nivel y así sucesivamente con los otros 332, aunque esto no es del todo cierto, porque lo interesante de esta exageradamente minimalista forma de ver las necesidades espaciales cotidianas del ser humano es que en el centro de cada planta encontramos un vano que atraviesa la gruesísima placa de entre 50 y 70 centímetros de espesor que permite la comunicación vertical entre los niveles superiores e inferiores. Y esto es interesantísimo porque, por obvias razones, ningún edificio en el mundo funciona así. Bueno, hasta donde sabemos. Pero eso lo hablaremos más adelante. Mi punto es que este vacío de forma rectangular que hacen en cada nivel en el centro de cada habitación permite la conexión vertical, que en principio uno pensaría que es como una suerte de un muy poco práctico punto fijo, porque parece un ascensor o, siendo más precisos, una típica plataforma de carga hidráulica como la que encontrábamos en cualquier hospital o centro comercial, con la diferencia que este parece funcionar sin rieles o poleas y tiene una surrealista velocidad de despresurización que lo asemeja más a un tren bala vertical. Pero las películas están hechas para contarnos historias imposibles y engañar a nuestra brújula de la realidad, no para hacer edificios realistas. Para eso están los arquitectos y los ingenieros, no los cineastas. Por eso me encantó tanto esta exploración de la celda vertical. Pero sigamos hablando del vano que le da nombre a la película y al edificio, el Hoyo. Este vacío funciona más como un típico ducto de cualquier edificio de más de 5 pisos que requiere un punto por el cual comunicar los diferentes niveles o plantas, tanto por ventilación y salubridad como para la comunicación vertical de las instalaciones eléctricas, sanitarias, a veces para las basuras, en fin. Si vives en un edificio deberías conocer este tipo de habitaciones y si no es porque generalmente no están a la intemperie y sin ningún tipo de cerramiento o limitación física que impida que un niño o cualquier tipo de ser vivo se caiga por quién sabe cuántos pisos. Y este es el último punto del que quiero hablarles antes de terminar la introducción, porque aquí viene a jugar un papel importantísimo la percepción gestáltica del espacio y razón por la que estoy haciendo todo este análisis. De nuevo, me tomé la libertad de hacer un corte de perfil del cómo funciona esta inestable comunicación vertical entre nivel y nivel, porque en cualquier construcción con esta característica obviamente tendríamos que tener una limitación para evitar el vértigo que produce el acercarse a un vacío continuo de tal
magnitud, porque es una reacción de miedo natural la que tenemos cuando nos acercamos a este tipo de espacios tan abrumadores. El espacio que percibimos, como todos deben saberlo, funciona a través de 3 dimensiones: un ancho, un largo y un alto, pero erróneamente nos enseñan que el ser humano utiliza esas 3 dimensiones para sus labores cotidianas. Los seres humanos no somos como las aves o los peces que usan la tercera dimensión a su favor para el movimiento. Somos homínidos sometidos por la gravedad y por esta razón le tememos y la respetamos. Nos movemos en 2 dimensiones, caminando a lo ancho y a lo largo. Para poder acceder a la tercera dimensión necesitamos de puntos fijos como escaleras, rampas o ascensores que comuniquen otras plantas que también funcionan a lo ancho y a lo largo, hasta nuestras naves como los barcos, submarinos o aviones que violan este sometimiento a la relación horizontal con el espacio siguen esta ley, porque en todos los lugares debemos caminar a lo ancho y a lo largo para que podamos utilizarlos. De lo contrario, necesitaríamos entrenamiento especial de astronauta para no vomitarnos por la influencia de la tercera dimensión sobre nuestro cuerpo y mente. Esto condiciona los espacios que diseñamos los arquitectos a unas reglas básicas que utilizamos para estimular sensaciones básicas de los individuos en los proyectos que realizamos usando estas 3 dimensiones a favor de las personas. El hoyo es un excelente ejemplo para estudiar estas sensaciones que inspira el espacio, porque cualquiera diría que el simple hacinamiento y desconexión con el exterior llevaría a la locura que padecen aquellos que residen en ese edificio en la historia de ficción. Pero aquí llegan las leyes básicas de las que les estaba hablando, implícitas en cada ser humano, naturales de nuestra evolución. Hacemos edificios para protegernos del exterior, pero no para aislarnos de este, como cuevas artificiales que frecuentamos para dormir cálidos en la noche. Cuando nuestro cuerpo queda expuesto a peligros, baja la alerta y además la temperatura corporal disminuye, y la del entorno también. Pero la altura del techo de estos espacios y la longitud que abarcan es crucial para sentirme cómodo o intranquilo en una de estas cuevas artificiales. Si la longitud horizontal del largo y el ancho es muy espaciosa, pero la altura entre placa y placa es muy corta, me sentiré subyugado, aplastado por el espacio, con la necesidad de ver el cielo que se extiende infinito sobre mi cabeza. Pero si por el contrario, la longitud de la altura es bastante generosa, pero el ancho y largo son angostos, como lo que ocurre por ejemplo con las diminutas calles de New York en comparación a los desproporcionados rascacielos, pues me siento abrumado, de nuevo aplastado, como si las paredes se fueran a volcar encima de mí. Y por esta razón sentimos la necesidad de tener una visión horizontal más infinita, como un paisaje sobre una montaña que se pierda en el horizonte, y queremos correr para anular esa sensación de claustrofobia, agobio que causan los elementos altos que limitan nuestra comunicación horizontal. El hoyo combina ambos miedos y sensaciones, sumado al vértigo natural de un elemento que comunica verticalmente un rascacielos que no contiene protección, y esto no solo en cada nivel, sino en la conexión de todo el edificio en sí mismo. Si vemos el perfil de este edificio, notamos que con esa cantidad de niveles podría ser un rascacielos del doble del tamaño del edificio más alto del mundo actualmente. O bueno, no es del todo cierto, podría caber ahí si utilizamos un poquito los sótanos. Eso quiere decir que no estamos viendo el edificio completo en esa pequeña habitación que conocimos por 333 niveles, porque el edificio sería tan delgado como una aguja gigante que se levanta en el horizonte, y la sola presión del viento lo destruiría, lo rompería como una pequeña pajilla al viento. Lo verdaderamente perturbador es que este edificio, como se ve en la película, bien podría ser parte de cualquier rascacielos contemporáneo que se haya construido en Dubái, New York, Tokio o Hong Kong, porque en este tipo de megaconstrucciones existen grandes áreas de ductería, más grandes que esta pequeña habitación que conecta verticalmente las plantas en su interior. En pocas palabras, si no existen accesos al resto de cada planta en donde se encuentra cada nivel, como pudimos ver en la película, este calabozo inhumano diseñado especialmente para la tortura de sus residentes y cautivos podría encontrarse fácilmente al lado de unas escaleras o ascensores de un famoso hotel o edificio financiero de una multimillonaria compañía, y no podríamos saberlo. Solo aquellos que lo diseñaron, construyeron y que después administren conocerían tan terrible secreto, porque la segunda función de las paredes de concreto reforzado, además de la estética fría, deshumanizada e industrializada del estilo moderno que da este material, es la capacidad portante y estructural del hecho arquitectónico en sí mismo. Es decir, que esas paredes no se ven delgadas, y al igual que la placa entrepiso, que sí podemos ver porque es el único vano de toda la construcción, como mínimo esas paredes deberían medir entre 50 centímetros y 1 metro completo de espesor, porque los muros portantes son como una suerte de paredes y columnas estructurales al mismo tiempo, una pared que aísla completamente lo que ocurre adentro y lo que ocurre afuera. Lo que ya estuvimos de acuerdo, es imposible que lo que quede afuera sea directamente el exterior. Debe haber como mínimo un rascacielos de centenares
millares de veces más grandes que el tamaño que tiene esta celda a lo ancho y a lo largo. Eso es muy creepy si se ponen a pensarlo, porque los escritores de ficción de todo el mundo han aprovechado este tipo de cosas para sustentar teorías sobre sus personajes e historias para hacer tramas irreales que consideremos en cierto grado posibles, como por ejemplo la corte de los búhos en los cómics de Batman, logia masónica de millonarios que se reúnen en el piso 13 de los rascacielos, que en la mayoría de los casos por superstición no existe, pero no porque se construye se ve vacío, sino porque sencillamente no existe, solo se saltan un número. Exactamente eso podría fácilmente ocurrir con un espacio residual de tan pequeño tamaño, usando la ductería y los puntos fijos para dejar un hoyo similar a la película en nuestra vida real. En conclusión, creo que el hoyo es una idea bastante simple que se ha ejecutado espacialmente con tantos conceptos y principios para reforzar una trama que en sí misma ya era llamativa, al punto que podemos hacer reflexiones sobre los conceptos de hábitat, convivencia y la influencia del espacio sobre el ánimo de un ser humano. Si te gusta el contenido relacionado con la historia del arte y la arquitectura, de nuevo te dejo mi canal especializado, en el que explico conceptos complejos tomando como referentes sagas, videojuegos o series famosas. Te lo dejo aquí en una tarjeta, en la descripción y abajo en los comentarios, junto a mi Instagram, para que conozcas un poco de mi trabajo profesional. Suscríbete para más contenido de este tipo y su amigo Halo se despide. Gracias y hasta la próxima.